dirty pop. Roll it, gal, roll it, gal, roll. Control it, gal, roll it, gal, roll. Roll it, gal, roll it, gal, roll. Control it, gal, roll it, gal. Buenas tardes, pues nosotros venimos del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa y queremos hacerle una serie de preguntas para una materia. Y bueno, mi compañera Suri pues va a hacer las preguntas. Las preguntas son sobre la administración de bases de datos. Le hago la primera pregunta. Adelante. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades del cargo? Bueno, aquí el administrador de base de datos prácticamente es el encargado de dar los permisos, de crear todas las tablas, todo lo que es la estructura de la base de datos institucional del instituto, así como cuidar su seguridad, su administración. Ok, entonces le hago la segunda. ¿Qué habilidades o aptitudes son necesarias para desempeñar eficientemente ese cargo? Bueno, prácticamente la experiencia es en la administración de base de datos, ¿sí? Eso es lo primordial, y de preferencia que tenga un perfil de ingeniería o licenciados en sistemas computacionales en informática. Ok, ¿cuál es el nivel de estudio requerido? Como ya nos los mencionó. Sí, como lo mencionamos, preferentemente ingeniero o licenciado en sistemas. ¿Es necesario algún tipo de capacitación, actualización o certificación para ser administrador de bases de datos? Bueno, ustedes saben que la tecnología evoluciona de manera continua y obviamente las herramientas para la administración de bases de datos también evolucionan. Entonces, conforme a esta innovación en cuestiones de base de datos, sí es necesario que el administrador esté en constante actualización referente a lo que es la parte de valga la expresión, de las bases de datos y nuevas herramientas, nuevas tecnologías para su administración. Ok. ¿Existen oportunidades de crecimiento dentro de esta empresa? Bueno, prácticamente el administrador de base de datos trabaja de manera conjunta con los analistas y hay una oficina de gobierno electrónico que es una jefatura de oficina y que a la cual ahí pudiera subir a ese puesto o al jefe de departamento de tecnologías de la información. Vamos a llamarlo así, estructuralmente es el nivel más alto a nivel de tecnologías. Okay. ¿Qué campos de oportunidad existen entre otras empresas o áreas a corto, mediano o largo plazo? ¿Qué campos de oportunidad existen? Pues yo creo que en esta parte las oportunidades se dan en todos los ámbitos, ¿sí? En todas las empresas hay obviamente hay información, y si hay información hay que administrarla, y la manera más apropiada de administrarla es a través de bases de datos. Entonces, en todos los campos es necesario la administración de las bases de datos. ¿Cuál es el manejador de base de datos que maneja su versión? Bueno, aquí nosotros tenemos trabajando lo que es SQL Server, la versión 2008 R2. Ese es el motor que estamos aquí. ¿Desde cuándo lo usan? Bueno, nosotros tenemos ya muchos años trabajando con SQL. Lo único que vamos haciendo es haciendo las actualizaciones a las versiones nuevas en el mercado. Tenemos aproximadamente, yo creo que fácil, unos 12, 15 años. ¿Por qué se inició trabajando con ese manejador? En su momento, por las partes de licenciamiento que se tiene, en este caso, al análisis que se hizo en su momento, referente a lo que es la administración de base de datos, era el que más se apegaba a la infraestructura y a lo que el instituto tenía planteado. ¿Cuáles son los criterios que tomaron en cuenta para su uso? ¿Cuáles son los criterios? Prácticamente, pues, como ustedes saben, la parte de el
licenciamiento con Microsoft, nos proporciona ahí herramientas desde paquetería hasta lo que es diseño de programas, administración de base de datos, y nosotros hemos trabajado prácticamente bajo esa plataforma. Entonces eso fue fundamental para podernos inclinar hacia SQL Server. ¿En qué otras herramientas computacionales se basan para complementar el uso y aprovechamiento de las bases de datos? Bueno, prácticamente el motor de base de datos, como se los comentaba, es el SQL Server, ¿sí? 2008, y nosotros tenemos un área de desarrollo de aplicaciones en la cual nosotros, ahora sí, a través de estas aplicaciones hacemos uso de los datos que están almacenados en la base de datos. La parte que tenemos, como se los comentaba, es desde Visual Basic hasta lo que es .NET para desarrollos en web, ¿sí? Obviamente, y herramientas adicionales para el diseño, ¿no? Okay. ¿Qué áreas y procesos de la empresa se sistematizan para el uso de las bases de datos? Prácticamente el instituto está sistematizado pues casi en un 100%, y todas hacen uso de la base de datos institucional. Okay. ¿Qué beneficios se ha obtenido en las diferentes áreas de la empresa tras su utilización? Pues prácticamente podemos aplicar con ellos ahora sí, las normas, valga la expresión, el poder normalizar la base de datos. El administrador nos permite hacer eso y darle seguridad a la información. ¿Qué problemas se han presentado con el manejador o con la base de datos? Prácticamente, pues yo creo que nosotros hemos adquirido mucha experiencia con el paso del tiempo en la utilización de este motor, y obviamente en su paso hemos tenido algunos problemas por desconocimiento del uso del mismo. Poco a poco hemos podido abatir esa parte, pero pues fue prácticamente a partir de la experiencia, ¿sí? Hubo cursos de capacitación, pero obviamente no son al alcance al cual se requieren. ¿Qué métodos de seguridad utilizan para preservar la integridad y consistencia de las bases de datos? Bueno, prácticamente, como ustedes saben, las bases de datos nos dan una seguridad bastante importante como motor, como administrador de base de datos. Nosotros nos apegamos a esos niveles de seguridad que trae el SQL Server. Adicionalmente, en caso de encriptar alguna información, se utilizan métodos de programación para poder darle seguridad a la información. Okay. ¿Fue necesario algún tipo de capacitación para el personal de desarrollo o para los usuarios finales? Prácticamente fue para el área de desarrollo, porque obviamente van de la mano los diseñadores de sistemas, lo que es prácticamente los analistas, los programadores analistas, y lo que es el administrador de la base de datos, tienen que ir de la mano. Okay. ¿Posee documentación reciente a las políticas de diseños, configuración, cambios, prevención de riesgo, establecimiento de estándares de seguridad? Estamos en este momento en esa etapa de actualización, que se quedaron un poquito desfasados con la parte de modernización que está llevando el instituto. Esa parte estamos para hacer esa documentación. Bueno, ya como última pregunta, ¿han realizado migraciones de datos a otros manejadores? No, bueno, sí y no. Nosotros ya tenemos pues un buen de años trabajando con SQL. Anteriormente se manejaba en lo que era Clipper, que no era un manejador de base de datos, era un manejador prácticamente de archivos. Clipper, DBase, sí, y en eso se programaba anteriormente, sí. Posteriormente todo se hizo una migración a SQL, y de ahí
ahorita durante todos estos años pues hemos tratado de robustecer lo que es SQL Server. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo.